Quisiera señalar que estas reflexiones que voy a exponer a continuación son brochazos rápidos alrededor de el tema que a mí me preocupa desde hace más de 25 años, cuál es el de entusiasmar a las personas, sobre todo aquellas que aspiran a un mundo mejor, para reflexionar, pensar el mundo que les rodea de una manera distinta al tradicional, de una manera diferente. Sobre todo, como digo, entre quienes están en este minuto dándose cuenta de las tremendas contradicciones que existen en el desarrollo de las sociedades, en los tremendos problemas que se están generando producto del desinterés de las personas por participar en los procesos de las democracias representativas de prácticamente todo el mundo occidental y, en definitiva, en el caso nuestro aquí en América Latina, de los tremendos pasos que se han dado desde visiones muy críticas al modelo socioeconómico neoliberal, pero que cuando llegan al gobierno para intentar instalar sus ideas, ilusiones, aspiraciones de cambio en la sociedad, al final inevitablemente llegan a caer en lo tradicional, es decir, de una manera u otra reforzar el movimiento neoliberal. El caso, a mi juicio, más paradigmático es el de la ex Unión Soviética, que era un poco la luz que iluminaba los movimientos sociales revolucionarios de principios del siglo XX y posteriormente era la cabeza de las ideas de transformación social, el socialismo realmente existente, lo que se podía hacer en cuanto a transformar una sociedad capitalista injusta. Y miren lo que pasó. Vino el derrumbe del sistema socialista de la ex Unión Soviética y nadie levantó un puño, menos un fusil, para defender la sociedad soviética. Estos fenómenos a mí me han hecho pensar de qué es lo que ocurre fundamental y esencialmente. Mi conclusión más importante, la conclusión que he ido elaborando lentamente durante estos últimos años, es de que hay una manera de pensar que tenemos la inmensa mayoría de nosotros, y que digo nosotros, sobre todo las personas que pensamos en una sociedad distinta, y que es el modo de pensar científico, el modo de pensar tradicional científico, el modo de pensar que Galileo, Bacon, René Descartes y muchos otros instalaron a mediados del siglo XVII. Fíjense ustedes, hace más de 350 años se instaló el modo de pensar científico, que se denomina científico, y que tiene una serie de características, ¿no?, que plantearon estos pensadores para instalar un modo de pensar diferente al que era dominante a mediados del siglo XVII, que era el pensamiento especulativo, sobre todo el teológico. Entonces ellos dijeron, ojo, para pensar en forma distinta, pero que sea más cercano al mundo que nos rodea, nosotros tenemos que usar la razón, no las emociones. Tenemos que ser objetivos, en el sentido de que lo que afirmamos sea comprobable por cualquiera que quiera comprobarlo. Es un pensamiento que tiene que trocear la realidad, porque un problema complicado, por ejemplo uno de tipo social, para poder estudiarlo, analizarlo, hay que dividirlo en partes pequeñas, analizar cada parte, diagnosticar lo que ocurre en cada una de esas partes y enseguida hacer
la sumatoria de todas las partes de ese problema que hemos troceado para llegar entonces a una conclusión, a una propuesta de explicación, que es lo que se llama construcción de hipótesis. Toda hipótesis, por lo tanto, dice el pensamiento científico, surge de un análisis disyuntivo, pero es necesario comprobar esa hipótesis. ¿De qué manera? Dijeron los primeros pensadores que desarrollaron el pensamiento científico. Mediante el experimento. El experimento es el que permite que yo pueda plantear una hipótesis, demostrarla en términos de verdad, falsedad, semiverdad, y a partir de allí extraer conclusiones. Conclusiones que tienen trascendencia. Conclusiones que pues tienen que ser asumidas por la comunidad científica, pero que en definitiva se parten del principio de que el universo está estructurado y funciona según leyes simples y leyes expresables en elegantes fórmulas matemáticas, ¿no?, que me permiten a mí, científico, deducir futuros. Por lo tanto, hay un efecto de trascendencia en lo que yo estoy haciendo como científico, ¿no?, porque existen leyes universales a las cuales yo perfectamente me puedo acercar a través de mi trabajo. Toda esta conceptualización, más algunos otros elementos que se pueden añadir a lo anteriormente dicho, como por ejemplo el principio de causa-efecto, que frente a una determinada realidad que observamos, que analizamos, tenemos que descubrir cuáles fueron las causas que llevaron a concretarla. Frente a un determinado efecto, como digo, determinadas causas. Frente a una determinada causa, un determinado efecto. Bueno, todos estos conceptos integran lo que se llama el paradigma cartesiano de la ciencia. El paradigma cartesiano de la ciencia, en el cual todos nosotros, los pensadores científicos, los que queremos cambiar el mundo, estamos inmersos, estamos metidos. ¿Y qué características tiene un paradigma? Bueno, en términos generales, los científicos, los sociólogos, dicen que en un paradigma están los conceptos fundamentales o categorías rectoras o categorías rectoras del entendimiento y sentido humano. Todo paradigma permite conocer el ordenamiento lógico, las interacciones que existen entre los conceptos que uno tiene en el cerebro. Todo paradigma funciona en base a ideas que existen en la sociedad, que han existido en la sociedad y que de alguna manera están insertas en nuestro cerebro, pero que muchas veces no nos damos cuenta siquiera de que están en nuestro cerebro. Y el paradigma cartesiano contiene, desde el punto de vista del pensamiento científico, precisamente todos los elementos que relaté hace algunos segundos atrás. ¿Y qué supone, por lo tanto, eso? Que desde un paradigma que, aunque no nos demos cuenta, es un constructo social, surgen y se instalan en nuestra cabeza los modelos mentales, que ya son la forma, la manera como cada uno de nosotros ve, observa, interpreta, analiza, comprende la realidad del entorno del universo que nos rodea. Por lo tanto, paradigmas y modelos mentales son los que de una u otra forma, al subsistir en nuestro cerebro, al estar instalados en nuestro cerebro, hacen que nosotros pensemos de una manera o de otra manera, interpretemos la realidad de una forma o de otra forma, propongamos soluciones a las problemáticas de una manera o de otra.
Y lo que pretendemos, o yo por lo menos he pretendido hacer entre mis estudiantes de la Universidad de Valparaíso, es que ellos lleguen a pensar, a conocer, cómo han conocido lo que conocen. Fíjense ustedes la reiteración. Cómo han conocido, cómo han llegado a conocer lo que ellos conocen. Y hay una secuencia más o menos estructurada, permanente, constante. ¿Cómo yo sé, conozco lo que conozco? Primero, la influencia de mi familia, que me enseñó, me mostró, me dijo que las cosas eran así o asá. Enseguida entré a la escuela, donde mis profesores, cada uno desde el compartimento que dominaba, matemática, química, física, biología, etc., me enseñaba el lenguaje de cada uno de esos compartimentos y me enseñaba a entender el pedazo de realidad que estaba detrás de la disciplina que ellos enseñaban. Pero aparte de la escuela, también estaba la iglesia, que es una institución poderosísima, porque no estoy hablando solo de la Iglesia Católica. Las religiones en general monoteístas lo que han hecho es aprovecharse de que el pensamiento científico se dice racional y deja fuera de sus análisis científicos a las emociones. Pues precisamente estos otros, las religiones, lo que hacen es actuar sobre las emociones de las personas, especialmente de la emoción del miedo, la emoción del miedo a la muerte, de lo que ocurrirá después de que yo no sea, no exista. Y se ha hecho todo un constructo hábilmente urdido que hace que millones y millones de individuos asumen todo lo que plantean las iglesias, las religiones monoteístas. Y ahí tenemos la situación de millones o centenares de miles de personas que odian la religión del lado y que están dispuestos a asesinar al ser humano que tiene una fe o ve una perspectiva religiosa de manera distinta a la que él considera la verdadera. Reconozcamos, por lo tanto, de que en nuestro mundo, en nuestro universo, en nuestra vida cotidiana, existen dos grandes paradigmas. Uno es el religioso, que, como ya señalé, es el que se apoya en su desarrollo, planteamiento de ideas, conceptos, en las emociones, en el uso de las emociones, especialmente la que señalé, la del miedo, pero también está la emoción de la esperanza, también está la emoción del amor, del odio, etc. Sin embargo, desde el punto de vista del sistema científico, que es el que, ya dije, se desarrolla en función de ideas como que el mundo, el universo funciona según leyes simples, que es necesario trocear el mundo que nos rodea para estudiarlo, investigarlo, comprenderlo mejor, que es esencial el uso de la razón para comprenderlo, trabajarlo en términos de investigación y de profundización de conocimientos, que toda acción genera una reacción, ¿no?, que es el principio de causa y efecto, y que es objetivo, es decir, no solo que yo uso la razón para construir conocimiento, sino que también tengo que preocuparme permanentemente de no interferir en el objeto de estudio que tengo al frente. Es decir, sepárase el objeto del sujeto investigador. Otro concepto importante del
paradigma cartesiano científico tradicional es el rechazo al desorden. Señala este paradigma que el universo es ordenado, ¿no? Y ese orden se expresa en lo que señalé recién de leyes simples, expresables en fórmulas matemáticas elegantes. Por lo tanto, el paradigma en cuestión rechaza todo lo que es desorden, caos, imprevistos, todo lo que supone, por lo tanto, que en el universo haya, ¿no?, fenómenos que simplemente no son explicables desde una lógica determinada y por lo tanto hay que rechazarlos. Ahora bien, ¿qué instituciones funcionan según este paradigma del pensamiento científico tradicional? Ya señalé a la escuela como una institución que va fortaleciendo día a día, minuto a minuto, el paradigma del pensamiento científico tradicional. Porque la escuela está estructurada precisamente en base a trozos de la realidad. Distintas disciplinas que se van enseñando. Cada disciplina con su propio idioma. Cada disciplina que contiene sus propios especialistas. Y en la escuela los especialistas son los profesores que nos enseñan las distintas ciencias, las distintas perspectivas, las distintas maneras de conocer trozos de la realidad. Pero no solamente la escuela, no nos equivoquemos. Fíjense ustedes que durante el siglo XVII, por lo menos desde la mitad del siglo XVII hasta prácticamente un tercio del siglo XVIII, estos planteamientos de Descartes, Galileo, Bacon, que eran los fundadores del pensamiento científico, fueron combatidos, rechazados y los seguidores castigados con saña por la Iglesia católica dominante en ese tiempo, especialmente en Europa. No olvidemos que Galileo, que fue el que inventó, por ejemplo, el telescopio y le permitió mirar el cielo, el movimiento de los astros, de la luna alrededor de la Tierra, etc., planteó en sus conclusiones que era mentira eso que decían los teólogos de que el Sol y todos los planetas giraban alrededor de la Tierra, porque precisamente debían hacerlo, dado que la Tierra, según Dios, era el lugar donde instaló a su criatura predilecta, el ser humano, en el paraíso terrenal. El pensamiento especulativo a partir de eso concluyó que todo debía girar alrededor de la Tierra. Y cuando un Galileo Galilei plantea que eso es falso, que en realidad la Tierra es la que gira alrededor del Sol, etcétera, etcétera, lo traen a la Santa Inquisición, lo torturan y lo obligan a desdecirse, a decir que no era cierto que la Tierra giraba alrededor del Sol, sino que muy por el contrario, todos los planetas giraban alrededor del lugar donde se instaló el paraíso terrenal. Esta percepción, entonces, esta manera de construir conceptos, tienen que ver también con que nosotros tenemos que visualizar que otras instituciones fortalecen esta manera de pensar. Y fíjense, como decía hace recién, en el siglo XVIII, especialmente en Inglaterra, donde llegó a ser primer ministro Bacon, se gestaba ya con mucha fuerza las semillas, empezaban a fructificar las semillas del capitalismo. Es decir, del paso de un sistema social, económico, político, cultural, feudal, donde lo que era esencial era el intercambio de mercancías de los comerciantes, a la siguiente fase del desarrollo de la sociedad, que era, o que ha sido, el que se empezaran a construir materiales, objetos, cosas, que eran las que entraban a un mercado donde se intercambiaba con dinero o por otras mercancías, y
generó y empezó a gestarse, ¿no?, el capitalismo. El capitalismo, fíjense ustedes, ha tenido un desarrollo paralelo al desarrollo del pensamiento científico. Y ha sido un impulsor poderoso, potente, de todos estos conceptos esenciales del paradigma cartesiano. El mundo funciona según leyes simples, claro. El ser humano siempre quiere ser libre, el ser humano aspira a ser autorreferente, autónomo. El ser humano es un individuo al cual hay que ofrecerle, ¿no?, mercancías, productos, ¿no?, que se generan en las industrias, en las fábricas, a objeto que sea cada día más feliz. Funcionan estas cuestiones. Es necesario trocear el sistema, en este caso capitalista, en un sistema capitalista financiero, hay un capitalismo de producción o de inversión en productos, en fábricas, en industrias. Hay un capitalismo o un modelo capitalista que integra ciertas cuestiones centrales de respecto a las cuales han luchado los movimientos obreros, ¿no?, como la participación de los trabajadores en sus directorios, pero muy acotado, muy limitado. No vaya a ser cosa que el modelo mismo empiece a destruirse a partir de las demandas excesivas de los trabajadores. El capitalismo dice: tenemos que ser racionales, no seamos emotivos. No pensemos que el capitalismo es malo por esencia. No, eso es mentira. Pensemos todos los tremendos beneficios que ha traído el capitalismo a todas las sociedades, ¿no? Y fíjense ustedes incluso que en la ex Unión Soviética, que comentábamos hace unos segundos atrás, lo que hubo en el fondo fue un capitalismo de Estado, donde el Estado estaba integrado por las familias que eran las que controlaban ese Estado y que se autorreproducían en sentido permanente. Al padre lo sucedía el hijo, el nieto. Fíjense ustedes lo que pasa en Corea del Norte, por ejemplo, ¿no?, donde al presidente, quien falleció allí, ahora lo sucede su hijo. Piensen ustedes lo que está ocurriendo en Nicaragua, ¿no?, donde la revolución sandinista se ha transformado en la revolución de quienes detentan el poder hoy día. Y así sucesivamente. Es decir, sin casi darnos cuenta, por el hecho de que siguieron pensando, se ha seguido pensando en función del paradigma científico tradicional cartesiano, es que no ha habido una transformación a fondo de nuestras sociedades. El planteamiento que quisiera desarrollar dice relación con lo que grupos de investigadores, especialmente de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, que interrelacionan ambas conjuntos de disciplinas, hemos estado trabajando en los últimos 25, 30 años y que dice relación con lo que denominamos el pensamiento complejo. Complejo viene del latín complexus, que significa lo que está interrelacionado, lo que está imbricado. Y este pensamiento lo que propone es reflexionar sobre el mundo que nos rodea, imbricándolo, ¿no?, entrelazando todos los fenómenos conocidos que existen sobre una determinada problemática, sea del punto de vista de la disciplina que sea. Un ejemplo característico o una aplicación, mejor dicho, muy importante de esta manera de pensar la han desarrollado los ecologistas, ¿no?, especialmente Fritjof Capra, que en el Estado de la Física señala precisamente y demuestra la profunda interrelación que existe entre el planeta Tierra, ¿no?, y la subsistencia del ser humano.
Y eso tiene que ver precisamente con una forma de razonar, de pensar, que interrelaciona múltiples fenómenos, que desde el punto de vista del pensamiento científico tradicional, ¿no?, son áreas distintas del conocimiento, que no se relacionan mucho entre sí y que se desarrollan sí, a partir de su propio lenguaje, sus propios especialistas, sus propios expertos. Entonces, esto del romper el aislamiento entre las distintas disciplinas es una cuestión esencial del pensamiento complejo. Ahora, este pensamiento obviamente que no surge espontáneamente, de repente, de la casualidad, no. Hay muchos científicos, en el siglo XX particularmente, que desde múltiples también disciplinas han introducido elementos claves para desarrollar, fundamentar el pensamiento científico, ¿no? Por ejemplo, la teoría de sistemas, ¿no?, que planteó Bertalanffy, en que dice que la organización del mundo que nos rodea se hace a partir de sistemas con características y objetivos determinados, pero son sistemas posibles de interrelacionarse entre sí. Otro que aportó desde su perspectiva de la física al desarrollo del pensamiento complejo fue Albert Einstein, quien en su teoría de la relatividad, especialmente en la restringida, señala y demuestra que un observador obtiene conclusiones de lo que está investigando según el lugar donde está de pie. No es lo mismo las observaciones y conclusiones que obtiene una persona que está de pie en la Tierra, observando el universo, los planetas, los soles, que aquellas que concluirá una persona que va en una nave interespacial a una velocidad cercana a la de la luz. Las conclusiones son distintas. Tenemos el principio de incertidumbre de von Heisenberg. Miren, ¿qué se planteó? A ver, en un ejemplo, porque esto tiene que ver mucho con el desarrollo de la mecánica cuántica. Heisenberg dijo, si yo quiero observar un fenómeno, cualquiera, a través de mis sentidos, tengo que lanzar un haz de luz sobre el objeto o la cosa que estoy investigando, haz de luz que va a rebotar en esa cosa y va a llegar a mis ojos. Y yo me doy cuenta entonces que la cosa está allí, ubicada en tal parte, etcétera, puedo medir, etcétera. Pero si yo quiero investigar la velocidad y posición, por ejemplo, de un electrón, me falla este método. Porque para visualizar al electrón, investigar su posición y velocidad, voy a tener que lanzar sobre él un haz de luz, que es un chorro de fotones. Y estos fotones van a golpear al electrón y lo van a desviar inmediatamente de su trayectoria y de su velocidad. Y por lo tanto yo no voy a poder saber dónde diablos realmente está dicho electrón. Y de allí él desarrolló toda la teoría de la incertidumbre, o del principio de incertidumbre. La teoría de sistemas, ¿no?, que ya la señalé, y que surgió de la biología y que ha permitido hacer una suerte de integración entre lo que estudia la biología, lo que estudia la física, lo que estudia la química, ¿no? La cibernética de Weinert, de Norbert Weinert, que plantea la posibilidad de construir máquinas que puedan llegar a funcionar como funciona el cerebro. El desarrollo de la teoría de la información, ¿no?, que antes se pensaba de que la información siempre era unidimensional, unidireccional, y que esa información producía determinados efectos según fuese la calidad de la información, la rigurosidad, la objetividad de la información. Pero ocurre que se sabe hoy día que la información es bidireccional. Hay una información que surge, ¿no?, de arriba abajo, digamos, ¿no?, pero también hay una información que surge de la gente, de los ciudadanos, hacia arriba.
y que genera también fenómenos y situaciones distintas desde el punto de vista político. La teoría de Gödel, ¿no? Es un matemático que vivió a principios del siglo XX y que planteó de que, desde el punto de vista de la matemática, ningún sistema construido en base a axiomas puede ser demostrada su verdad o su falsedad en base a ese conjunto de axiomas. También me gustaría señalar para aquellos que les interesen estas cosas, o les lleguen a interesar lo del pensamiento complejo, los tremendos aportes de la neurociencia, que en los últimos 30 años, más o menos, ha empezado a descubrir el funcionamiento fino de nuestros cerebros. Y hay una cuestión que precisamente apoya la hipótesis del pensamiento complejo, de esto de que todas las cosas están imbricadas en un momento y están desimbricadas en otro, y que en la primera fase de imbricación el cerebro deduce determinadas cuestiones, pero en una otra fase donde se produce desimbricación, el cerebro construye otras hipótesis, otros argumentos, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Porque la neurociencia ha llegado a descubrir, demostrar que las neuronas que existen en nuestro cerebro, ¿no?, precisamente se conectan vía dendritas con las demás según sea el mensaje que reciben. Y el tipo de conexión que se produce va a depender del tipo de mensaje que recibe según, por ejemplo, la hormona que está en ese momento interactuando sobre nuestras células. Y eso hace, por lo tanto, que la diversidad de ideas, pensamientos que cruzan nuestro cerebro, ¿no?, sea de tal magnitud que prácticamente el cerebro es un órgano que está construyendo y deconstruyendo realidades de modo permanente, que está conociendo o construyendo determinadas realidades que, vistas en forma más fina, más detallada, son ilusiones, son falsedades. Y el funcionamiento del cerebro es un tema que tendríamos que preocuparnos, ¿no?, de conocer lo mejor posible para poder seguir profundizando en nuestra nueva manera de pensar en forma compleja. ¿Qué acciones y formas de pensar distintas podríamos decir que definen el pensamiento complejo y que nos pueden, según mi opinión, permitir empezar a superar el pensamiento científico tradicional, lineal, cartesiano? Bueno, lo primero, obviamente, es hacer un esfuerzo permanente por salirnos del paradigma cartesiano científico tradicional cuyas características he descrito antes. Tratar de hacer un esfuerzo para empezar a pensar de manera de interrelacionar los elementos que existen en el mundo que nos rodea. Y no solamente interrelacionar, sino que también ver cuáles son lo común en lo diverso que hay en esas distintas disciplinas y cómo yo puedo, por lo tanto, construir una visión del mundo que nos rodea que sea más rica, que sea más eficiente, que sea de mejor calidad que lo tradicional. Lo segundo, cada uno de nosotros tiene que empezar a conocer cómo ha llegado a conocer lo que conoce. Valga la redundancia. Conocer lo que usted conoce. ¿Cómo llegó a saber, a entender, a comprender el mundo que le rodea de la manera en que usted lo hace? ¿Cuáles fueron las influencias que hubo sobre usted? ¿Qué instituciones moldearon su manera de pensar para llegar a razonar como lo hace hoy día? ¿Qué estructuras organizacionales hoy día fomentan esa manera de pensar lineal cartesiana? Hay que tenerlo eso muy claro para poder entonces saber cómo empezar a superar
las ilusiones, los errores, las cuestiones que nos llevan a caminos sin salida, ¿no?, en el trabajo que nosotros hacemos desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento y del conocimiento humano. Pensar de modo complejo supone también que cualquier sistema vivo se debe entender como un todo irrepetible y en permanente cambio. Y que ese todo irrepetible y en permanente cambio funciona porque el sistema vivo es capaz de seleccionar la información que llega de su entorno, filtrarla y elegir aquella información que le es útil a su supervivencia, ¿no? Es el principio de autopoiesis que el chileno Humberto Maturana y los chilenos Humberto Maturana y Fernando Varela plantearon hace bastante tiempo atrás, ¿no? La autopoiesis significa precisamente eso, vida, ¿no? Y es el mecanismo según el cual los seres vivos siguen sobreviviendo pese a las adversidades de su entorno. Otra cuestión, no existe un solo punto de vista o una sola manera de pensar, ¿no?, los fenómenos que se dan en el mundo que nos rodea, sea cual sea el fenómeno que nos interese. Siempre el análisis de un fenómeno físico, químico, matemático, sociológico, histórico, etcétera, etcétera, ¿no?, es posible pensarlo desde múltiples puntos de vista, desde otras disciplinas, desde otras perspectivas. Aquí la importancia es la de la imaginación que cada uno tiene y es capaz de desarrollar, además de los conocimientos que ha ido adquiriendo, que ha ido reproduciendo, que ha ido ampliando. Cuarta cuestión. El pensamiento complejo, la complejidad, está siempre asociada al caos, a la incertidumbre. Incluso algunos decimos, la complejidad es la incertidumbre misma. Y por lo tanto, para enfrentar la complejidad, tenemos que también saber enfrentar, conocer, controlar las incertidumbres, reducirlas al máximo, pero también pensar de que en el desorden está el orden. Que cuando usted, ¿no es cierto?, está en una organización, esa organización tiende al desorden. Y por lo tanto, las acciones para mantener la organización es precisamente ver forma cómo usted controla el desorden en el momento oportuno. Si usted no es capaz de controlar el desorden que inevitablemente se genera en una organización, esta simplemente desaparece, se destruye. Y por lo tanto, esto de la asociación entre pensamiento complejo, ¿no?, azar, incertidumbre, aleatorio, nunca con la certeza. Por lo tanto, el pensamiento complejo nunca está satisfecho de haber llegado a una determinada conclusión. El pensamiento complejo también considera que los productos y los efectos, causas y efectos, son al mismo tiempo causa y producto de aquello que los produce. No se piensa en el razonamiento complejo como el principio cartesiano de una causa-efectos. Acá se dice, sí, causa-efectos, pero efectos también generan causas. Hay una reciprocidad, ¿no?, una, digamos, relación o trayectoria bilateral entre ambas conceptos. Otro elemento del pensamiento complejo que considero muy importante es el llamado principio hologramático, ¿no?, que dice que en un sistema organizado, el sistema en su totalidad está en cada uno de sus miembros.
Y por lo tanto concibe, ¿no es cierto?, que el todo, ¿no?, está en las partes que lo componen. Pero cada parte que compone ese todo está en él. En otras palabras, por ejemplo, si analizamos una sociedad cualquiera, ¿no?, toda la sociedad, desde el punto de vista de su ideología dominante, de su forma de estructura económica, social, etc., todo eso está en cada uno de sus miembros, de sus ciudadanos, ¿no? Y en cada uno de sus ciudadanos, donde está la totalidad, ¿no es cierto?, cada uno de ellos también está en el total, influye en el total, reacciona frente a la totalidad. Esa relación es una relación dialéctica muy importante, ¿no?, sobre todo para aquellos luchadores, ¿no es cierto?, del cambio social, que tienen que entender que si quieren hacer un cambio de una sociedad, de una organización social determinada, todos los individuos que conforman esa sociedad, ¿no es cierto?, tienen internalizados los principios esenciales que ideológicos, ¿no es cierto?, políticos, culturales, económicos, etcétera, que son los dominantes en esa sociedad. Ellos los tienen internalizados. Y por lo tanto, para producir el cambio, ¿no es cierto?, dado que cada sujeto, cada individuo está, ¿no es cierto?, es miembro de esa estructura organizada, evidentemente que la producción de un cambio tiene que partir, ¿no es cierto?, por cambiar la mentalidad, la forma de pensar, la manera, ¿no es cierto?, de trabajar, relacionarse con los demás en esa sociedad, ¿no? El todo está siempre en cada parte y cada parte está siempre en el todo. No hay que olvidar nunca eso, para no amargarse frente a los fracasos, ¿no es cierto?, de nuestras ilusiones de cambio. El pensamiento complejo es también ecológico. Aquí quiero citar a Edgar Morin, uno de los pensadores más importantes del pensamiento complejo. Dice: la visión ecológica consiste en percibir todo fenómeno autónomo, autoorganizador, autoproductor, autodeterminado, etc., en su relación con el entorno. Este entorno no es necesariamente un ecosistema en tanto que tal. Así, por ejemplo, la bacteria Escherichia coli tiene como entorno a nuestros intestinos, pero que para nosotros son órganos. Para nosotros son órganos, pero para las bacterias son su entorno, donde viven y sobreviven. Y por lo tanto, el pensamiento ecológico que subyace aquí detrás de este ejemplo, dice en el fondo que si nosotros analizamos, estudiamos, vivimos, ¿no es cierto?, sobrevivimos en el planeta Tierra, ¿no?, que es nuestro entorno, ¿no? Sin embargo, el planeta Tierra puede ser también parte de un sistema mayor, que es el sistema planetario, donde nosotros pasamos a ser las bacterias esas insignificantes, ¿no? En otras palabras, bajar un poco, ¿no es cierto?, la tremenda importancia que nos damos los seres humanos, de que somos los amos y señores del planeta y del universo. Bien, yo quisiera terminar señalando que en el pensamiento complejo, quien investiga tiene que investigarse a sí mismo. Quien observa fenómenos y quiere actuar sobre ellos, tiene que observarse también a sí mismo. Quien reflexiona, quien piensa de una determinada manera y visualiza, ¿no?, las complejidades del mundo que le rodea de determinada forma, tiene que también visualizar cómo llegó él a conocer lo que conoce. En otras palabras, pensar o empezar a pensar de modo complejo, según mi modesta opinión, es también comenzar a tratar de cambiar lo que nos molesta de la sociedad, del entorno, a cambiarlo, ¿no es cierto?, también
desde una perspectiva más poderosa, más potente, y que signifique efectivamente que se va a producir un cambio en la dirección que a nosotros nos interesa. Gracias.